Acá tenemos el primer ejercicio de la primera práctica. Como podemos observar acá en el generador, tenemos 100 milivoltios pico a pico, una frecuencia de 1 kHz. Alimentamos el amplificador a 12 voltios. Acá podemos observar el circuito. La parte de acá se utilizaron resistencias de 10K, por lo tanto nos da una ganancia de 1. Como podemos observar aquí, nos muestra la onda en el osciloscopio y acá podemos observar el voltaje, que es aproximadamente 95 milivoltios. Bueno, tenemos el mismo circuito, pero a diferencia cambiamos el RF por una resistencia de 100K. Acá la podemos observar, por lo tanto vamos a tener una ganancia de 10. Como podemos observar acá en el osciloscopio, nos muestra la amplitud, que ya son aproximadamente 900 milivoltios. Por último tenemos ya una resistencia de 150K, como lo observamos acá en esta parte, que nos generaría una ganancia de 15. Como podemos observar acá, nos muestra 1.4 voltios. Nos debería de dar 1.5, pero por el margen de error de las resistencias y por lo que no son tan exactas, por eso en este ejercicio y en los anteriores se observa que siempre se muestra una pérdida en el voltaje. Bueno, este es el segundo ejercicio del taller de instrumentación. Nos piden realizar un sumador de dos señales, una alterna de voltaje pico a pico de 1 volt y 1 kHz y otra en DC de 0,5 volts. Bueno, el circuito es este. Vemos la alimentación directa de 0,5, esta. Lo alimentamos, ahí aparece un voltio pico a pico, y nos piden que al final amplifique 3 veces. Podemos ver amplitud 2.70 y algo, bastante aproximada. Tenemos acá el tercer ejercicio del taller de instrumentación, el punto C, en donde nos dice que debemos diseñar un circuito acondicionador para una señal de un sensor que, como nos dice, varía entre una señal de menos 1.25 a 1.25 voltios. La idea de este acondicionamiento es llevarlo a una señal que varíe de 0 a 5. Entonces se tiene una amplitud con el generador de señales de 2.5 pico a pico y una frecuencia de 1 kHz. Venimos entonces que la alimentación del amplificador que se utilizó es de 12 voltios y menos 12 voltios. Aquí vemos el circuito ya implementado y tenemos la señal que aplica una amplificación de 2, y luego se le suma una señal DC para que nos muestre una señal de 0 a 5 voltios. Presentar el punto 4 del ejercicio del taller de instrumentación, el cual nos dice que tenemos un sensor que varía de una señal de 0 a 2.5 voltios, pero que al tomar la señal, esta trae un ruido generado pues, del ambiente. Entonces, para simularlo, nosotros pusimos que es un ruido que viene a una frecuencia de 1.2 kHz y con una amplitud pico a pico de 250 milivoltios. Este va a ser el ruido generado en la onda que tenemos aquí. Tenemos que para generarlo se sumaron. Por eso se utilizó un sumador inversor y nos aparece la señal en la parte baja del osciloscopio. Tenemos entonces acá la señal del sensor que va a ir a 60 Hz con la amplitud pico a pico de 2.5 y vamos a generar un offset de 1.25. Con esto se tiene pues, la alimentación de los amplificadores.
Y aquí tenemos el circuito en donde podemos verificar el conjunto de resistencias y el montaje que se hizo. Aquí tenemos la medición en el osciloscopio del canal de salida, que es el ejercicio lo pide que configuremos la señal de entrada del sensor a 0, que varíe de 0 a 5 voltios. Entonces acá vemos, poniendo en cero las dos señales, vemos ya que pasamos la medida del osciloscopio a un inversor después de hacer la suma del ruido y de la señal del sensor. Entonces ya la señal nos aparece por encima. Y después verificamos la amplitud del sensor, que varía ya de 0 a 5, como nos muestra acá el osciloscopio. Entonces aquí ya vemos la señal. Esta es la señal, la suma del ruido y la señal del sensor. Vemos la señal del ruido que se presenta acá en la onda. Y ya después de utilizar el amplificador de instrumentación, vemos la onda amplificada por 2 para llegar al 0, que varía de 0 a 5, y limpia totalmente, sin el ruido que traía de la entrada.